estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio del podcast De Todo Corazón. Hoy vamos a estar conociendo un poco sobre el testimonio de Male, cuál es su historia, cómo fue tu camino en la fe, cuáles fueron tus aprendizajes, por qué pruebas o situaciones tuviste que pasar para ir creciendo en la fe, ir conociendo más a Dios. Mismo cómo fue tu búsqueda, ¿no? Porque capaz... yo algo sé, pero ellos no, así que bueno. Sí. ¿Cómo fue esa búsqueda de menos a más? ¿Qué dudas tenías? Muchas. ¿Por qué pruebas, no? Tuviste que pasar. ¿Cuáles fueron los hitos clave, no? Como para que dijeras, che, es por acá y no es por allá, ¿no? Así que bueno, la idea es hoy estar hablando de eso. Bueno, me armé unas notas porque me costó pensar cuando estaba pensando en, ok, ¿cómo conocí a Dios? Y yo tengo mala memoria, entonces no me acordaba bien cómo había sido la secuencia de los hechos. O sea, fue un proceso, no tengo una fecha en la que dije, listo, le entrego mi vida a Cristo. Fue un proceso para mí. Lo bueno de hacer ese ejercicio, ¿no? De pensar, Sí. ok, ¿cuál es mi historia? Es capaz que uno se acuerda de ciertas cosas, pero es como armar ese hilo conductor, ¿no? Entre, Sí, ok, tal primero cual. pasó tal cosa, después tal otra, Sí. tal persona me ayudó en esto, fulana en aquello, así que Sí. creo que eso vale bastante el Sí, ejercicio. estuvo bueno porque ahora ya lo tengo asentado al menos. Pero bueno, básicamente yo vengo de una familia donde mi mamá era cristiana, es cristiana, y mi papá no. Entonces era un tema que no se hablaba tanto en casa, el tema de la fe, al menos cuando era chica. Pero sí, desde que tengo memoria, mamá nos llevaba a la iglesia, íbamos a la escuelita dominical. Yo amaba la escuelita dominical, tengo re lindos recuerdos, posta lo re disfrutaba. Había altos campamentos de niños, los profes eran lo más. No, yo lo amaba, o sea, top recuerdos. Nada, entonces a nivel iglesia como que empecé a tener contacto con capaz la palabra de Dios a través de ir a la iglesia, ¿no? Por otro lado, yo iba a un colegio laico y ahí, digamos, no nos enseñaban sobre la fe. Es más, se ponía bastante en duda. Y lo interesante que a mí siempre, lo pensaba recién, que me llamó mucho la atención, es que en el colegio, siempre que se hablaba del cristianismo, por ejemplo, no sé, en la primaria, en la secundaria, capaz se enseñaba un poco en historia, pero nunca se enseñaba sobre quién era Jesús, se enseñaba sobre la historia de la Iglesia Católica. O sea, me acuerdo que para el Islam nos enseñaban un montón sobre el líder de la religión. En cambio, en el cristianismo no. Fue algo que siempre me llamó mucho la atención. Así que nunca me habían enseñado en la escuela sobre la vida de Jesús. Cero influencia de la fe. Igualmente, creo que estuvo muy bueno ir a un colegio que no fuera religioso, porque sé que para muchos es una mala experiencia. O sea, al menos en Argentina, mucha gente va a colegio católico y terminan teniendo como una visión muy negativa de la fe por el hecho de pasar por un lugar donde la fe está vista como un conjunto de reglas y si no las cumplís, nada, te va a ir mal o lo que sea. Entonces, bueno, yo estoy agradecida de haber ido a un colegio laico que me hizo poner en duda la fe. Sí. Estuvo bueno. Lo que sucede mucho es como un dogma, ¿no? Y un conjunto de reglas que son como impuestas. Yo hice un año en colegio católico, recuerdo, allá, hace muchos años. Sí. Y sí, era un poco esa sensación, ¿no? De decir, ok, como que me imponen esto. Y medio como que, bueno, nada, es un colegio de este estilo y es así y allá. No sé si todos los colegios serán iguales, ¿no? No, probablemente no. Pero lo que sí recuerdo es como muchos chicos como que no les interesaba en lo más mínimo y lo que hacían lo hacían como para, nada, cumplir. Teníamos una materia de catequesis como para cumplir y... Sí, capaz también está como este tema de, no sé, esto de lo que escuché, ¿no? Pero de amigos católicos de amigos que fueron a colegio católico y que capaz lo que veían era que la gente que creía y que les enseñaba sobre la fe eran personas que se dedicaban a eso. O sea, por ejemplo, los curas, las monjas, eran gente que dedicaba toda su vida a servir en un monasterio o en una parroquia y capaz no podían ver una vida, entre comillas, normal como la que ellos querían relacionada a la fe. Entonces, bueno, nada, como que estoy agradecida de haber ido a un colegio laico. Todo eso para decir, fue un balance positivo, digamos. Pero bueno, eso por un lado, ¿no? Pero sí era un ambiente donde se cuestionaba bastante la fe, ¿no? Y por otro lado, en la iglesia, nada, yo iba a la escuelita dominical y me hice muy amiga de dos chicas. Estas dos amistades me impactaron a mí un montón. Porque las dos venían de familias donde ambos padres eran cristianos y yo iba mucho a las casas
y pude ver como de primera mano lo que significa vivir a Dios en todas las áreas de la vida. Como que eran familias donde vos veías que hablaban con Dios con naturalidad, o sea, todos juntos oraban, los padres oraban en privado, en familia, llevaban a Dios al trabajo, lo llevaban en el auto, o sea, todo giraba en torno a Jesús. Entonces para mí fue como muy chocante porque era muy distinto a lo que estaba acostumbrada. Y siempre era como un tema de conversación, el tema de la fe. Entonces cuando iba a la casa podía charlar un montón y hacer preguntas y siempre me recibían bien y leíamos la Biblia y como que aprendí un montón de ellos. El hecho de ir a la iglesia me permitió conocer a estas dos familias, ¿no? Sí, me enseñaron un montón. Si me dejas meter una bocanada. Sí. No, yo que conocí estas familias, Sí. la verdad que, bueno, y siguen siendo como en ese momento. Sí. Y son familias muy íntegras, ¿no? Y se nota que viven lo que creen. Que viste Sí. muchas veces ocurre que no ocurre eso. Sí, tal cual. Y en este caso de ellos es algo muy lindo ver cómo viven la fe. Sí, la coherencia. Es la palabra que dijiste, integridad. Es como realmente hacen lo que predican con los labios, ¿no? Entonces... Y eso fue tiene un hermoso. impacto positivo, como Sí, lo tuvo en vos. Total. Bueno, y a nivel escuelita dominical, yo, como tengo mala memoria, no me acuerdo. Ponerle todas las historias bíblicas siempre me costó un montón aprendérmelas, ¿no? Pero sí me acuerdo de algunos conceptos que me marcaron. Y me acuerdo que hay uno que me remarcó, que fue un maestro de la Biblia, o sea, un maestro de la escuelita, que una vez en una de las clases, a mí me encantaban las clases, me sentaba delante, escuchaba, yo encima que, tipo, medio nerd, entonces amaba, me sentaba, escuchaba. Y me dice, bueno, nos dice a todos, ¿no? Pero me lo tomé personal. Vos con Dios podés hablar en cualquier momento. Yo cuando voy manejando, le voy hablando a Dios. Y para mí eso fue como, wow, o sea, parece medio tonto, pero yo hasta el momento como que relacionaba a Dios con ir a la iglesia. Y escuchar a alguien que me dijera, che, vos podés hablar con Dios en cualquier momento. Dije, wow, qué copado un Dios que como que le podés hablar siempre, ¿no? O sea, me encantó. No sé, fue muy disruptivo. Entonces, a mí me acuerdo que eso es algo que me re quedó. Y dije, wow, ok, qué loco poder empezar a involucrar a Dios en todos los momentos de mi vida, ¿no? Y después, tipo a los 13, fue como todo se fue dando, ¿no? Le pedí a mi mamá que me compre una Biblia, que de hecho la tengo acá, está ahí en la mesa, que era la misma que tenía una de mis amigas, la que mencioné. Y empecé a leerla todas las noches, así por motus propio, ¿no? Acá el ejemplar. Sí, no sé, bueno, los que vean en video, acá está la Biblia. No sé qué me picó, pero la empecé a leer todas las noches. Entonces, bueno, empecé a leer Génesis. Yo la verdad que no entendía un pomo de lo que estaba leyendo, pero yo la leía, ¿viste? No entendía mucho, pero bueno, lo que sí noto, o sea, reflexionando en toda mi infancia y como preadolescencia, tenía un interés por Dios. O sea, por alguna razón me interesaban estos temas. Cuando la gente me hablaba de esto es como que, no sé, me hacía sentido. O sea, yo tenía muy en claro que Dios existía y que era una persona, un ser con el que uno se relaciona. Uh-huh. Entonces, bueno, es como que capaz en casa nunca me lo impusieron, pero estuvo bueno porque no... O sea, tuve que llegar sola a esa conclusión, digamos, en cierto punto. Sí. Yendo a la iglesia y todo, y viendo estos ejemplos y decir, wow, ok. Sí, el punto es, si bien estuvo esa iniciativa, ¿no? De tu mamá de llevarte constantemente a la iglesia, ¿no? Sí, una genia. Que suma un montón. También no bastó solo eso, el ir a la iglesia, sino fue una búsqueda personal tuya. Sí, total. Bueno, y ya llegada la adolescencia, como que yo sabía que, entre comillas, era cristiana, ¿no? De título. Pero empezó a volverse como una fe medio estancada y como solo basada en la tradición que yo había visto, ¿no? Y recuerdo en un momento, tipo a los 14, entre los 14 y los 16 más o menos, como que empecé a tener muchas dudas muy fundamentales, ¿no? Puntualmente me di cuenta que no entendía quién era Jesús. O sea, la mina era cristiana, pero no entendía por qué Jesús importaba y cuál era el propósito de esta vida y qué tenía que ver él, ¿no? Uh-huh. Como que Dios, creador, sí, pero Jesús, no lo entendía. Bueno, y después, reflexionando, me acuerdo que varias de mis incomodidades con el cristianismo surgieron con unas conversaciones que tuve con algunos profesores en el colegio,
donde básicamente uno de los profesores, acá te das cuenta la influencia que tienen los docentes, ¿no? Porque realmente absorbes mucho de lo que te enseñan. Y no siempre son personas que tienen razón. A veces sí, a veces no, pero igual está bueno que siembren preguntas en los alumnos. Pero bueno, Sí. básicamente uno de los profesores empezó a sostener mucho que el cristianismo, o sea, más que nada hablaba de la Iglesia Católica, ¿no? Porque no nos enseñaban mucho de Jesús, en realidad nada de Jesús. Que era una religión que subyugaba mucho a la mujer, que había rebajado mucho el rol de la mujer en la sociedad. Y para mí, yo le creí, porque para mí los profesores son fuente de autoridad. Entonces, en ese momento, en la adolescencia, uno les cree lo que te dicen. Y dije, estaba indignada, porque en mi casa nunca fue un impedimento cultural el hecho de que yo fuera mujer. O sea, siempre me animaron un montón a estudiar, a trabajar, a esforzarme, a salir adelante. Entonces, para mí era como, ¿cómo puede ser que la fe con la que crecí subyugó a la mujer y la hizo creer que no podía hacer nada productivo en la sociedad? O sea, para mí fue como muy fuerte. Y entonces empecé a tener todos debates en clase y yo enojándome con Dios y nada, fue como, ok, llegar a esa conclusión de yo estoy apoyando a la religión que le hizo esto a la mujer. O sea, para mí fue un montón. Bueno, y esto fue como el punto de inflexión que llevó a un montón de preguntas, que fue como una cadena que llevó una bola de nieve gigante de preguntas. Y las voy a leer porque este fue medio el razonamiento que tuve. Dije, ok, ¿quién es Dios? ¿Por qué hay tantas religiones que hablan de Dios, pero lo caracterizan de manera distinta? ¿Existe Dios? Si no existe Dios, ¿cómo se explica que de nada haya surgido algo y que ese algo haya resultado en todo el universo que hay hoy, ¿no? Ujú. Si no existe Dios, ¿cómo se explica que hoy estoy viva y que tengo un sentido de trascendencia, que busco la eternidad? ¿Por qué pienso y siento en términos de espiritualidad y trascendencia? ¿Por qué siquiera tengo la idea de que hay algo más después de la muerte? ¿De dónde surgió esa idea, no? Si no existe Dios, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el propósito de hacer cualquier cosa si al final se nos apaga la tele, entre comillas, y simplemente no queda nada cuando nos morimos? Si no existe Dios, ¿por qué el ser humano desde sus inicios ha buscado relacionarse con Dios? O sea, todo apuntaba, para mí, lógicamente, a que Dios existía. Pero por otro lado, si existe Dios, ¿cuál es el verdadero Dios? O sea, ¿creí todas las cosas que vengo creyendo solo porque me las impusieron y es lo único que escuché? ¿O lo creo porque realmente lo creo, no? Si existe un Dios, ¿cuál es el verdadero? ¿Puedo apoyar una fe que me enseñan que subyuga a la mujer? Ahí fue cuando entró lo de la mujer, ¿no? ¿Cuántas preguntas? Sí, perdón. ¿Dónde conozco más a Dios? ¿Por qué fe arranco? Si decido por el Dios cristiano, ¿qué dice la Biblia? Bancá. ¿Qué es la Biblia, no? ¿Por qué es fuente de autoridad? ¿Quién la escribió? ¿Por qué deberíamos leerla? ¿Cómo leerla? ¿Por qué dicen que es la palabra de Dios? Y la pregunta fundamental fue, ¿por qué Jesús? ¿Quién fue Jesús? ¿Por qué dice ser Dios y por qué debería creerle? Como ven, una banda de preguntas. Yo estaba en un pozo ciego. O sea, yo a este punto era una nena de 14, 15 años con un montón de preguntas que nadie de mi edad quería hablar conmigo, deprimida. Y re profundas. Y Sí. no las conté, pero deben haber sido por lo menos 30 preguntas Estas fácilmente. son solo algunas. Y me atormentaban, Y yo que te conozco bien, Sí. y que sé, yo la he visto en varias situaciones donde tiene así alguna duda medio existencial, no sé si existencial, pero profunda, y es como pasa por todo un proceso como de duelo y de estar pensando como, no, Estoy pero medio loca. todo lo que creo en realidad no es tan así, y Sí, pongo en Y duda eso- toda mi existencia y todo mi propósito, literal. entonces como hoy en día yo la veo con más de 20 años, con una duda, cómo se le mueve todo el piso, me imagino esa Male Sí. de 14, 15, 16 años con todas estas dudas y cómo Sí. se le tambalea el piso. Sí, y no tenía muchas herramientas para manejarlas, ni emocionales ni racionales. Me sentía muy sola porque no encontraba gente de mi edad que pasara por lo mismo. Y me sentía sola en cuanto a no saber a quién acudir para respuestas, o sea, cómo encontrar respuestas. Eran muchas preguntas y me abrumaban, ¿eh? O sea, yo estaba en el colegio durante el día y posta me la pasaba pensando en esto, volví a mi casa llorando, me encerraba en mi cuarto y no sabía bien por dónde arrancar. Entonces, posta me afectó un montón a nivel emocional porque mi gran tema es ¿cuál es el propósito de esta vida? O sea, si hay una verdad, necesito encontrarla ya porque quiero construir bien. Entonces, bueno, no, la mina
tenía unos problemas, pero bueno, ya está. Cuestión, ese fue el punto de partida, ¿no? Entonces, nada, me acuerdo que fui charlando con distintas personas que gracias a Dios aparecieron en el momento justo. Por ejemplo, me acuerdo que con un familiar que sabe un montón de teología, le planteé un montón de preguntas, o sea, desde las preguntas del rol de la mujer en la Biblia, hasta preguntas más fundamentales de qué es la Biblia, o sea, todas estas preguntas las fui charlando con él. Y también me apoyé un montón en internet, o sea, la realidad es esa, porque a veces uno no conoce, más a esa edad, ¿no? Gente que esté dispuesta a responderte estas cosas. Que tenga el tiempo, a veces no te animás. Entonces nada, mucho en internet, hice mucho research, fui leyendo comentarios de distintos teólogos o científicos o historiadores. También, a ver, con el nivel intelectual que manejaba esa edad, ¿no? Digo, pero bueno, No, como que llegué a una conclusión. Sí, lo bueno es que hay un montón de blogs y Sí. páginas de opinión, ¿no? Sí. Y no es que es tipo Wikipedia o Yahoo Preguntas, donde, No. Yahoo Respuestas, digo, donde cualquiera puede escribir, sino hay un montón de sitios, nada, como decías, comentarios de teólogos, gente que ha estudiado mucho, muy instruida. Y lo bueno es que puedes leer como variedad, ¿no? Sí, Eso es lo bueno de internet. la verdad que sí. Lo que sí me di cuenta es que, no me acuerdo si esto me lo dijo alguien o no, pero tengo el recuerdo que en un momento hice un switch porque yo arranqué muy con una táctica ofensiva de voy a derribar el argumento de Dios. O sea, voy a probar que no es por ahí, no sé por qué. Pero por otro lado, adentro mío, yo estaba tipo, necesito que Dios sea real, o sea, necesito que exista. Porque no, racionalmente no me cierra que no exista. Como que no, nada tiene sentido si no hay un Dios. Y el tema es, ¿cuál Dios? O sea, ¿quién es Dios? Entonces es como que yo quería, por un lado, derribar todo para sentirme como, lo derribé. Pero por otro lado, es como yo realmente quería que Dios existiera. Y quería relacionarme con Él. Y me doy cuenta que cuando hice el switch de decir, ¿sabes qué? Para Dios, yo sé que exististe. O sea, veo toda la prueba científica sobre, viste, la necesidad de que hubiera un desencadenante sobrenatural, un ser que diseñó todo. O sea, yo sé que existís. Mostrame quién sos. Y esa empezó a ser mi oración. O sea, yo le hablaba como diciéndole, mostrame, ¿viste? No sé quién sos, pero mostrame. Y me fue dando respuestas. O sea, llegué a varias conclusiones que son para charlar en varios episodios que vienen, ¿no? Pero llegué a la conclusión de que Dios es real, de que los seres humanos somos malos. Esta me costó un montón, porque yo tenía un enfoque muy humanístico de pensar que el ser humano es re bueno por naturaleza, que en realidad no tiene sentido, porque cualquier ser humano que uno ve, o sea, tiene maldad adentro, ¿no? Y ahí me di cuenta, o sea, necesitamos a Dios porque separados de Él tendemos a la imperfección, tendemos a la maldad. Sí, es en contra de lo que recuerdo la frase de Jean-Jacques Rousseau, Sí. que decía, el ser humano nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Claro. Pero en realidad lo que dice la Biblia es que todos nacimos Sí. siendo malos, todos nacimos siendo pecadores y ninguno es digno, ¿no? Como de esa gracia. Sí. Además es interesante porque si el ser humano es bueno inherentemente y es la sociedad que lo corrompe, si la sociedad está hecha de seres humanos que son inherentemente buenos, no tiene por qué corromper a un hombre bueno. O sea, no entiendo. Bueno, no importa. Sí. Tema para otro episodio. No nos pongamos a filosofar ahora. Bueno, cuestión. Después, nada, que esta conclusión fue, si la vida tiene propósito, solamente lo voy a encontrar cuando vaya como al fabricante de esa vida, ¿no? Al creador. O sea, así como cuando yo diseño, no sé, cuando un fabricante diseña un producto, él es el que determina, o ella, determina el propósito que tiene ese producto, para qué se va a usar, qué sentido tiene. Mismo con Dios, o sea, si realmente Él nos hizo, el propósito que tenemos lo vamos a encontrar en Él. No tiene sentido buscarlo en otro lado, ¿no? 100%. Que dentro de, también encontré, ¿no? Dentro de todas las religiones, el cristianismo es el único que, es la única fe que logra mostrar quién es Dios, quién es el ser humano, cómo Dios se relaciona con nosotros, cómo nos apartamos de Él. Y es la única en la que Dios, que esto me re sorprendió, en la que Dios mismo baja a nuestro nivel, haciéndose hombre a través de Cristo para pagar por nuestra maldad y reconciliarnos con Él. O sea, en ninguna otra fe Dios nos va a buscar. Siempre es el ser humano haciendo todo el esfuerzo para ganarse el cielo. Y acá Dios dice, y lógicamente dice, che, ustedes no pueden, sorry. Así que voy a ir yo a pagar por ustedes y yo solo quiero que se relacionen conmigo. Es la única, o sea, y eso me rechocó porque nada, es muy fuerte, ¿no? Pensar en un Dios que te busca, que
que está dispuesto hasta hacerse humano, siendo Dios, morir por vos, resucitar y decirte, tenés vida eterna. Es como muy fuerte. Y que lo único que quiere de nosotros es la fe. No quiere que nos ganemos el cielo. Él ya lo pagó por nosotros. Entonces eso es como algo muy especial. Entonces bueno, y después también el cristianismo tiene la Biblia. Que cuando empecé a investigar la Biblia, no. Creo que todas mis dudas fundamentales muchas veces vuelven a la Biblia, porque me olvido de alguno de las razones por las cuales es como un libro milagroso. Pero posta, es un libro milagroso. O sea, la Biblia fue escrita a lo largo de miles de años, por un montón de autores. Todos los libros coinciden entre sí, teológicamente. O sea, ha predicho un montón de descubrimientos posteriores que tuvo la ciencia y la historia. Ya Sí, estaban como dichos que la en Tierra Biblia. era redonda, que habían corrientes Literal. submarinas en los océanos. Sí. Eso lo dijo primero. O sea, Lo descubrieron después de que lo dijera la Biblia. Es tremendo. Tremenda cantidad de pruebas históricas, arqueológicas, científicas que sostienen lo que la Biblia afirmaba desde el principio. Y más que nada lo que a mí pero esto me voló la cabeza de la Biblia, que es que todas las profecías del Antiguo Testamento sobre un Mesías que iba a venir se cumplieron en Jesús. Y eran cosas tipo imposibles de cumplir por mano del hombre. O sea, Sí, no podía sí. ser. Entonces nada, como cosas que decís, wow. Entonces la Biblia... Sí, como dónde nació Jesús. Sí. O sea, literalmente estaba predicho en el Antiguo Testamento y uno podría decir, bueno, pero Sí. se fijaron la manera para hacer que suceda y no, tipo, Sí. como no tenían forma. Sí, literal. Esa hay un montón más que ahora no nos estamos acordando, Sí. pero sí, posta que es increíble. Sí. Después también algo que me ayudó un montón con esta duda que tenía yo de cómo la religión trata a la mujer. O sea, ver que a Jesús, ¿no? Volvió a levantar a la mujer estando en un contexto en el cual era cautiva culturalmente, ¿no? O sea, Jesús agarró y volvió a poner a la mujer en igualdad. O sea, Dios nos creó diferentes a los hombres y a las mujeres, pero en igualdad. Y Jesús siempre mostró eso. Y me di cuenta como, wow, me mintieron. O sea, realmente en el colegio me mintieron, ¿viste? Porque no me puedes venir a decir que el cristianismo subyugó a la mujer. Que después la iglesia, Ujú. en sus falencias, pusiera a la mujer en un lugar bajo, donde no había igualdad y donde no se le daban las mismas oportunidades que a los hombres de educarse, de trabajar, lo que sea. Eso porque el ser humano es imperfecto y la iglesia es imperfecta porque está hecha de seres humanos. Sí. Pero decir que Dios subyuga a la mujer, no. Y eso es lo que a mí me habían enseñado. Lo que hay que diferenciar bien acá es que, por un lado, ¿no? Tenés la fe, tenés a Dios, a Jesús que vino a entregarse por nosotros y que eso es la esencia, ¿no? Del cristianismo, de los que seguimos a Jesús. Y por otro lado tenés la iglesia, Sí, que es un grupo de imperfecta. personas imperfecta y que muchas veces por malas interpretaciones o por temas de poder o lo que fuera han hecho un montón de cosas malas, erróneas y que iban en contra de lo que Dios quería. Sí. Muchas veces se toma a Dios como eso, ¿no? Como los errores de la iglesia, cuando en realidad son dos cosas por separadas, ¿no? Sí, siempre me gusta decir como perdón por representar mal a Dios. Sí. Porque si yo te lastimé no fue Dios que te lastimó, ¿no? O sea, y a Sí. veces, nada. Y saber que somos imperfectos, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, nada, entonces eso de la mujer y para mí el hecho fundamental que a mí me hizo decir es real fue la resurrección de Cristo. Manuscritos por fuera de la Biblia que sostienen que, y autores por fuera, ¿no? De todo lo que era el círculo de Jesús, que sostienen que Jesús estuvo ahí, así que es un hecho histórico que Jesús estuvo en Sí. esa época. Ahora, es muy loco porque, como decías, no se puede refutar que Jesús murió y resucitó. Tampoco se puede probar. Bueno, porque sí, es cierto. si se pudiera probar, todos creeríamos porque tendríamos como la evidencia científica, ¿no? No sé. Pero eso no es sé lo- si todos creeríamos. Porque yo creo que a veces, aunque las cosas sean lógicas y estén probadas, es tan costoso creer que a veces se decide no creer. Es más fácil fingir demencia, decís. Bueno, por eso, sí, tal cual. Bueno, pero el punto es que lo loco es que un montón de personas han intentado falsear justamente la resurrección de Jesús y no han podido. Realmente eso para mí fue como determinante. O sea, cuando yo me encontré con toda la evidencia a favor de la resurrección de Cristo, cuando vi que Jesús cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento, cuando vi que
si su resurrección es cierta, entonces todo lo que afirma la Biblia es cierto, y entonces Él es Dios, es el camino a la vida eterna. Dije, ya está, o sea, ahora lo único que tengo que hacer es creer, ¿no? O sea, o doy ese paso o no. Pero intelectualmente me parecía deshonesto no creer. O sea, no podía. Entonces, bueno, mi camino, como ven, fue bastante como racional. Y capaz fue más por lo intelectual y por el estudio. Y me pasó que una vez que, o sea, no me acuerdo bien cómo fue el proceso, ¿no? Después de llegar a ese punto. Fue un proceso bastante largo y durante el proceso estuve, por un lado, bastante deprimida, por otro lado, como con ansiedad y con ganas de seguir aprendiendo, y me fascinaba todo lo que estaba leyendo. Pero bueno, es como que fue un proceso de mucha curiosidad y de ir viendo cómo aprender más de Dios. Y después sí me acuerdo, una vez que llegué a toda esta como abundancia de pruebas a favor de esta fe, yo dentro mío creo que ya le había creído desde antes. Pero todo esto lo fue como afirmando, ¿no? Y no me acuerdo un momento exacto en el que le entregué mi vida a Jesús. Pero sí me acuerdo que hubo un momento, estaba en mi cuarto, estaba llorando. No sé, yo me acuerdo si estaba sonando una alabanza. No me acuerdo. Pero sí me acuerdo que le dije a Dios, tipo, mira, hay 1000 cosas que yo no estoy entendiendo. Reconozco que soy incapaz de entender porque soy una pibita de 16, o sea, hay cosas que no voy a entender, y además si le sumo la cultura en la que estoy, la sociedad en la que estoy, el momento histórico en el que estoy, la formación que tengo, o sea, hay 1000 cosas que no voy a entender. No te puedo entender por completo, pero tampoco te puedo negar. Entonces fue como que me entregué, dije, ya está, o sea, ahora enséñame vos, pero yo a vos te creo. O sea, sé que resucitaste, Jesús, sé que lo que dice la Biblia es cierto, aunque a veces dude como de su veracidad, ¿no? Pero bueno, y posta que desde que realmente empecé a confiar en Dios, o sea, tener fe en el sentido de confiar en Él y creerle, mi vida cambió un montón, pero para bien, o sea, creo que eso también reforzó mi fe porque fue ver la prueba de un Dios que activamente se involucra en mi vida. O sea, me pasó ponerle... yo lo seguí buscando, obviamente, y lo sigo buscando hoy en día, porque es como, si Dios es eterno, eternamente hay más para conocer de Él, ¿no? Es como que no lo podemos abarcar. Y sigo teniendo mis momentos de duda hoy. Pero hay cosas que me vuelven a anclar en Él, que son la resurrección, la prueba de la Biblia, toda la prueba histórica, y además todo lo que veo que ha hecho en mi vida. O sea, los milagros que ha hecho. Dios me transformó, o sea, yo lo empecé a sentir en mi vida, a sentir su presencia. No sé bien cómo describirlo en palabras porque en cada momento es distinto, pero lo siento como en paz sobrenatural que viene a mí en momentos donde no tiene sentido. Lo siento cuando tengo ansiedad y digo, Dios, ayuda, y veo cómo me está llamando a pasar tiempo con Él para calmarme. Veo su cuidado. Esto es algo random, pero a mí de chiquita me daba mucho miedo que se muriera mi familia. No sé por qué. Me has dicho, sí. Sí, bueno, pero mucho miedo, o sea, era como una fijación. Yo cuando estaba en el colegio tenía miedo de que mi mamá falleciera y que no me avisaran. O sea, no sé por qué. Y cuando empecé a creer en Dios y creerle a Dios, se me fue. O sea, se me fue ese miedo. Fue como, Él está en control. Como que delegué mucho del control que yo tenía sobre, que yo pretendía tener sobre cosas que no podía controlar, ¿no? Me llenó de gozo, de alegría. O sea, yo antes no era tan alegre. Y es como que posta siento que Dios como que me hace feliz. O sea, tengo mis momentos bajón, vos te los bancás, pobre. Pero no sé, tengo gozo en saber que Él le da propósito a mi vida. También yo era como bastante conflictiva de chiquita y me gustaba el conflicto. Y ahora detesto el conflicto. O sea, me pasa a veces y muchas veces soy la causa, lamentablemente, de conflictos que tengo con amigos, familia, lo que sea, pero no lo disfruto. Antes lo disfrutaba. O sea, veo cómo cambió mi mentalidad en eso. Quiero la paz con las personas. Y eso Él me lo dio. También me volví una persona más segura. Como que Él me ayudó un montón a sentarme y sentirme confiada frente a otros. Antes me daba mucha ansiedad la gente. Como que me costaba un montón. Y bueno, uno también lo gana con crecer, ¿no? Pero yo siento que Él me dio una seguridad que antes no tenía. Le dio propósito a mi vida.
le iba a propósito a cosas que me pasaban que yo no entendía. Él las usaba para bien y lo que veo es su cuidado, su protección, la respuesta a oraciones, cómo él proveyó, pero milagrosamente, económicamente, en salud, en relaciones. Nada, posta que es tan abundante la prueba de lo que él hizo en mi vida, que eso, sumado a toda la prueba más racional, hoy en día no lo puedo negar. Y es apasionante caminar con él. Entonces, nada, eso sería un poco de mi historia. Pero acaba de arrancar, o sea, Y queda una vida por ¿no? delante, si Dios quiere, para seguir conociéndolo. Pero bueno, nada, Sí, es como hermoso. Creo que eso es lo más lindo del camino, ¿no? Sí. El hecho de decir, ok, uno ve para atrás y dice, wow, todo lo que ya caminé con Dios, ¿no? Sí. Todo lo que aprendí, todo lo que pude atravesar. Sí. Y uno mira para adelante y dice, todo lo que se viene y cuánto gozo más hay en todo lo que va a venir, ¿no? Total. Así que, bueno. Así que bueno, eso. Estamos por hoy. En el próximo episodio les cuenta él. Está muy bien. Sí. Así que, bueno, podríamos pasar el chivo. Es decir, que Sí. nos sigan En Instagram, en TikTok. También, bueno, el podcast va a estar subido en Spotify y en YouTube en versión video. Así que denle like a todos, suscríbanse. Todos suman. Y nos vemos la próxima. Besito. Chau, chau. Chau.